El foro de Davos, aquel foro que se está llevando a cabo desde hace muchos años atrás, pero que durante muchos años también fue considerado una teoría de la conspiración. No, 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 eso no sucedía, eso no es posible, eso no es realidad. Eso pertenece a gente que no sean periodistas, eso pertenece, eso son temáticas que pertenecen a otras personas que les gusta hablar de teorías conspirativas, pero yo creo que ya desde hace unos años, con la llegada de esta situación de salubridad mundial que obligó a muchas personas a recluirse, porque bueno, esas fueron las ordenanzas y tomaron muchas personas el tiempo para buscar información porque sabían, sentían en el fondo que algo tenían que saber, de algo se tenían que informar, pero aún no sabían qué. Pues bueno, comenzaron a encontrar temáticas que jamás imaginaron que realmente pudiesen existir. Una de ellas, el Foro Económico Mundial de Davos, del cual vamos a hablar hoy porque pues es el primer tema que quiero que me ayudes a desglosar. Esto es lo primero que quiero que me digas, qué temas trataron, qué decidieron, porque al mejor estilo de los líderes comunistas, ellos consideran que están investidos por un manto de infinito poder y sabiduría y por eso deben decidir por nosotros, por el popolo, por el pueblo, por los demás, porque ellos sí saben qué conviene, cómo conviene y cuándo conviene. Así que, Freddy, ¿de qué hablaron esta vez los iluminados de Davos? Bueno, habría que empezar primero diciéndole a la gente que tal vez no sabe, esta es una organización privada, pero se supone sin fines de lucro, que para ser una fundación sin fines de lucro cuenta con demasiados miles de millones de dólares, pero con las ya acostumbradas fundaciones filantrópicas, que son las que destinan lo mismo para las Naciones Unidas, para la OMS, para otros organismos que tienen esa misma línea, que como tú lo explicabas muy bien, ¿no? Tienen ese sentimiento mesiánico de que en algún momento seguramente se soñaron con el divino y le dijeron, no, es que tú vas a ser mi nuevo profeta y es que en manos tuyas y de tu dinero y la fuerza de tu dinero es que vamos a poder mejorar el mundo. Pues yo creo que todo lo contrario. ¿Y por qué decimos todo lo contrario? Simplemente en base a la evidencia. Ellos proponen cosas muy loables en el papel. Creo que ellos además tienen ideas que a cualquiera que empieza a leer o entra a su página oficial, aquí la tenemos por ejemplo en pantalla del Foro Económico Mundial, muchas de estas ideas no dejaría, por lo menos a las personas de bien, dirían, o sea, creo que hay buenos propósitos, creo que hay buenos proyectos, pero cuando uno empieza a leer entre líneas y además ve las acciones que se están tomando desde este organismo, pues no necesariamente son buenas. Diríamos en mi país, si mucha vaselina. Él dice, seamos claros, el futuro no es que está apareciendo, o sea, no es que está sucediendo de forma espontánea, el futuro lo están construyendo ellos, dicen nosotros, con una comunidad poderosa con ustedes. Yo quedándome solo con esta pequeña frase, Isabel, yo creo que nos queda muy claro lo que él está diciendo. Esto no es espontáneo. Muchas personas están cometiendo el error de creer que como pasó en siglos pasados, que tuvimos una primera revolución industrial, segunda y tercera revolución industrial, vinieron cambios en los cuales hicieron que el ser humano, por ejemplo, en la primera salga del campo y se vaya concentrando en la ciudad. Cuando ya hubo electricidad, ya hubo comunicación, empezó, o sea, hubieron grandes cambios que se han registrado, hubo grandes cambios que se registraron a lo largo de la historia, pero que fueron de forma espontánea. Y esto mismo originó a que hubiera un proceso de adaptación de esta misma sociedad, la cual, bueno, si estábamos empezando a comerciar en un trueque, bueno, ahora lo vamos a empezar a hacer, por ejemplo, con moneda, con dinero, con papel, con algo, pero hubo un proceso de adaptación. Lo que estamos viviendo hoy con la agenda globalista es que los cambios los quieren hacer de forma muy rápida y estos paradigmas que antes teníamos del siglo XX, que está reciencito nomás habiendo salido hace 2 décadas atrás, pues esos paradigmas están cambiando de forma muy radical. Y muy radicales las mismas propuestas que tiene este mismo Foro Económico Mundial, que si lo vamos poniendo en resumidas cuentas, Isabel, yo creo que podríamos decir que se ha concentrado más en exponerle al mundo de que estos metacapitalistas ya tienen la estructura, sobre todo tecnológica, para controlarnos. Y no se han tocado el corazón y no se han guardado algún tipo de
pudor, digámoslo así, como para decir, mira, sabes, creo que yo te puedo controlar, pero te lo voy a decir de una forma que tú lo puedas aceptar sin que duela mucho. No, este año lo dijeron abiertamente. Incluso hay una de las publicaciones que tengo donde ellos hablan de que van a reestructurar lo que significa los derechos humanos ya establecidos en la Carta de los Derechos Humanos de 1948, pero además lo que significa la libertad de expresión. Porque según ellos, y como también lo dijo un representante de Moderna, ellos tuvieron que tirar 2 millones de cacunas, porque ya el problema no era que no tenían la capacidad de atender una enfermedad o una emergencia sanitaria. El problema es que ya nadie quería o que la gente no estaba dispuesta a aceptarlo y mucho menos por una imposición de un gobierno. Y eso me parece que es un síntoma muy, muy interesante. Para mí es muy esperanzador, pero para mí es muy, muy interesante que la gente haya despertado de alguna manera y que estos millones de personas decidan por cuenta propia, porque eso es lo más importante, que cada persona decida por cuenta propia si acepta o no acepta este producto. Y esto entre las cosas que dijeron, pero que hayan amenazado públicamente de que van a reestructurar los conceptos de lo que son derechos humanos, pero también que es la libertad de expresión, yo tendría muchísimo cuidado, porque si de por sí ya hoy están operando las plataformas digitales, ahí tenemos a Twitter, ahí tenemos esta experiencia, Isabel, tú en YouTube, yo en Instagram, seguramente en otras plataformas digitales, de que ya son censuradores, son editores. Imagínate ahora que salga una ley internacional, un pacto, el cual sí les permite a todos estos metacapitalistas imponerlo a través de sus corporaciones en la política pública. Y no solo eso, sino también trabajando de la mano de gobiernos. Hemos visto hace pocos días, y lo informé en este canal, sobre cómo intentaron aquí mismo imponer lo que hemos denominado, sin ningún error y sin ninguna duda, pues la policía del pensamiento, el Ministerio de la Verdad de Biden, en donde junto con estas ideas que acabas de explicarnos y de ilustrarnos, que vienen de estos autoproclamados sabios o quienes diseñan las ordenanzas o el orden o los designios del planeta en el Foro Económico Mundial, pues trabajan con gobiernos y pues se logran este tipo de avances en cuanto a estructuras y desde la ley. No lo lograron. Bueno, aquí tuvimos un programa importante, interesante también sobre cómo intentaron imponernos ese Ministerio de la Verdad y no lo lograron. Está en pausa, no se ha anulado, no se ha tumbado, no se ha dicho que no va a existir, sencillamente se puso en pausa porque gente como tú, como yo y como muchos de los que nos están escuchando, ya más de 550 personas conectadas aquí, pues hemos alertado y hemos alzado la voz porque sí vale, sí importa y sí influye, porque desde los medios hegemónicos de comunicación y desde las hegemónicas redes sociales, insisto, es desde donde hay que hacer presión y no retirarse, porque no podemos dejar el camino libre al discurso oficial que se diseña desde estas estructuras de élites globales, como está más que comprobado. Y bueno, vimos como siempre a los mismos con las mismas, ¿no? Tomándose sus fotos en estos foros, en donde a propósito, en uno en una de las reuniones, en uno de los foros que habían cientos de personas, pregunta la moderadora, ¿cuántos de ellos tienen carros que no sean de combustible, que sean carros eléctricos? Y solamente 3 personas levantaron la mano. Lo que tienen en pantalla, bueno, son miembros de la organización Innombrable, aquella de las 3 letras que se alude el derecho de ahora querer imponer una posibilidad desde esta organización de cómo manejar los asuntos de salubridad mundial en una próxima ocasión. Parece que no quedaron satisfechos de cómo se manejó en totalidad esta última, la del año de la conmoción, o yo le digo el año del golpe globalista, que es 2020. Y miren ustedes, en esta 75ª Asamblea Mundial de Salud
de esta organización, cubierta por incluso organizaciones y medios como Euronews, que es el que ustedes tienen en pantalla como fuente, pues ellos en esta asamblea de salud, de lo que más hablaron fue de política, no de salud. Resulta que antes, para que se declarara una pandemia, no solo debería ser un patógeno que tenga una capacidad de propagarse muy rápida en distintos países, sino que además se tenía que demostrar que tenía que superar la mortalidad de la fiebre estacionaria. Entonces, de un virus estacionario, por ejemplo, la influenza, cosa que no se había registrado, pero como ya habían negociados de por medio, y por eso es que se inicia la investigación en España, de que ya habían contratos, pero digo que a veces cuando uno empieza a investigar le da hasta dolor de estómago, Isabel, este trabajo no es para estómagos débiles, y empieza uno a revisar que resulta que precisamente son la industria farmacéutica en concomitancia con los gobiernos que resultan tener preacuerdos, como también se ha ido dando a conocer durante estos 2 últimos años, que ya habían patentes que se habían establecido desde el 2015, 16, 17, 18, 19 y que tuvieron que declarar el COVID 19 como 19, porque si no se hubiera pasado la patente y ya no les hubiera servido lo que habían preparado durante todos esos años.